Cordial saludos, mi nombre es Jerry Mena Córdoba de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, Facultad de Ingeniería en Telecomunicaciones e Informática y Electrónica de Telecomunicaciones, séptimo semestre. Amplificaciones operacionales, realimentación negativa y simulación. Amplificador operacional inversor. En esta configuración, la salida se alimenta de regreso a la entrada negativa o inversa por medio de un resistor. La señal de entrada se aplica a este pin invertido por medio de un resistor R1. El pin positivo se conecta a tierra. Esto es evidente en el caso especial donde R1 y R2 son iguales. Esta configuración permite la producción de una señal complementaria para la entrada, ya que la salida es exactamente opuesta a la señal de entrada. Debido al signo negativo, las señales de salida y entrada están fuera de fase. Si ambas señales deben estar en fase, se utiliza un amplificador no inversor. Se presenta un amplificador inversor de tensión realizado en base a un operacional ideal. La realimentación negativa a través de la resistencia RO permite al operacional trabajar en régimen lineal y igualando la tensión de dos terminales B1 y B2. Por tanto, a trabajar en régimen lineal igualando las tensiones de los terminales B1 y B2, por tanto la tensión de voz del terminal inversora será siempre nula. Sin estar conectado directamente a la masa, este efecto se denomina tierra virtual. Se comprueba que la realimentación es negativa porque si suponemos que B2 es positiva, la tensión de salida es negativa y parte de esta tensión negativa se devuelve a la entrada inversora a través de la resistencia de realimentación R2 para forzar B2 igual a cero. La corriente I1 que se absorbe la fuente de señal de excitación B1 se drenará toda por la resistencia de realimentación R2, puesto que no puede entrar por el terminal inversor debido a su resistencia de entrada infinita, o sea, se, se, se cumplirá I1 igual a I2. Analizando el circuito y teniendo en cuenta que B2 igual a 0, se tiene que I1 es igual a B1 sobre R1 igual a I2, versus R igual a menos I1 sobre R2 igual a menos R2 sobre R1 por B1. De este resultado podemos obtener las siguientes consecuencias. La ganancia de tensión a su vez del amplificador alimentado vale menos R2 sobre R1. Es decir, solo depende del cociente de las dos resistencias R1 y R2. Por tanto, se tratará de una ganancia muy estable y podrá ser controlada fácilmente. La tensión de salida está además de amplificada, invertida con respecto a la de entrada. De ahí el nombre de amplificador inversor. La resistencia de entrada es R igual a P I dividido I sub 1 igual a R1. La resistencia sería cero por ser la propia del arco ideal. Ejemplo 1. Diseño un amplificador inversor con una ganancia de 5. La señal de entrada será 0.2 MV a una frecuencia de 1 kHz. El circuito debe quedar balanceado. Se escoge R sub F de un valor de 10 k-ohms. Ahora se halla el valor de R1. Ahora, para balancear el circuito, hallamos el valor de R positivo. R positivo igual a R menos R positivo igual a R sub F y R1 igual a 10K sobre 2K ohms igual a 1.6K ohms. Se usará el UA741 como amplificador operacional. Se usará como una fuente dual de 5 volts. El circuito quedará de la siguiente manera. Ahora procedemos a la simulación con Proteus para ver si se cumple lo que dice. Ya tenemos el circuito montado, solamente lo vamos a simular para probar.
se ve que las señales están desfasadas. La línea de color amarillo es la entrada y la línea de color azul es la salida. Se puede observar que la salida se invierte respecto a la entrada y que la ganancia es 5. Como podemos ver. Ahora continuamos con inversor. Un amplificador no inversor. Ejemplo, amplificador operacional no inversor con el LM741. Vamos con un ejemplo donde calcularemos la ganancia de nuestra etapa no inversora. El LM741 es uno de los OAP-AMP más típicos en amplificadores de uso general. Si tenemos la configuración de la imagen, ¿cuál es la ganancia del amplificador no inversor? Diseñe un amplificador operacional inversor de ganancia 10. La señal de entrada será de 0,1 milivolt a una frecuencia de 1 kHz, que el circuito quede balanceado. Se escoge RF de un valor de 9K ohmios, aunque se puede escoger de cualquier otro valor. Ahora se halla el valor de R1. Ok, R1 es igual a RF sobre A menos 1. R1 es igual a 9K sobre 10 menos 1, igual a 1K ohmio. Ahora, para balancear el circuito, hallamos el valor de R positivo. R positivo igual a R negativo. R positivo es igual a RF dividido R1. Tenemos que 9K dividido 1K es igual a 900 ohmios. Como amplificador operacional se usará el UA741 y como fuente se usará una de 5 voltios dual. El circuito queda de la siguiente manera. Y así va a quedar la simulación de nuestro circuito no inversor. Ahora vamos a ir a Proteus, donde ya hemos armado el circuito. Y vamos a proceder a añadirle el osciloscopio. Lo tenemos aquí, sí. Añadimos el osciloscopio. Ahora lo conectamos. Esta de entrada y la salida. Vamos a proceder a simular a ver. Bueno, procedemos a graduar el osciloscopio. Eliminamos lo que no necesitamos. Este le damos acá a 0. Igualmente el de acá. Esto, la línea del tiempo. Y procedemos a graduar. Lo vamos a dar estable para poder modificar. Y vamos al cursor. Ahora vamos a ver la ganancia que es de 10. Vemos que sí tenemos una ganancia positiva y una ganancia negativa. La línea de color amarillo es la señal de entrada y la línea de color azul es la señal de salida. Se puede observar que la salida no invierte respecto a la entrada y que la ganancia es de 10. Muchas gracias. Amplificador integrador.
Un amplificador integrador realiza la función matemática de la integración, es decir, la señal de salida es la integral de la señal de entrada. El circuito es como se muestra a continuación. Y la ecuación de salida es la siguiente. V sub 0 por t en tiempo igual a menos 1 sobre RC integral de V sub I de t de t sub t más K, donde K representa la carga inicial del condensador. El amplificador integrador representa la de que si la señal de entrada es una señal DC o tiene una componente DC, se satura y ya no integra. Este problema no se puede solucionar, pero se puede controlar agregando una resistencia en paralelo al condensador, que lo que hará es limitar la ganancia en DC del integrador. El circuito queda de la siguiente manera y la ecuación de salida aproximada es la siguiente, donde BAC es la componente AC de la señal de entrada y BDC es el componente DC de la señal de entrada. Por lo tanto, si la señal de entrada no tiene componente DC, la señal de salida es la siguiente. Si la señal de entrada no tiene componente AC, la señal de salida será esta. Los valores de la resistencia RF y R varían dependiendo de la componente AC de entrada. Si es una señal senoidal, cuadrada o triangular, las ecuaciones de diseño son las siguientes: señal cuadrada y señal triangular. Además, el valor de R positivo está dado por R positivo igual a F sobre R. Tenga en cuenta, menos R positivo es una resistencia que se coloca para balancear el circuito, eliminar corriente de vías. La función de R sobre F es limitar la ganancia de la componente DC de la señal de entrada. A es la ganancia de la componente AC de la señal de entrada. El valor DC es libre. Normalmente el voltaje offset por defecto que tiene un amplificador operacional está en orden de los milivoltios. Ejemplo, realice un amplificador integrador para una señal senoidal de 1 voltio y 10 kHz con ganancia de 1. Se escoge C de un valor de 10 nanofaradios. Ahora se halla R. R es igual a 1 sobre 2 pi AFS. R es igual a 1 sobre 2 pi por 1 por 10K por 10 nano igual a R es igual a 1.591 K ohm. Ya con R se halla ahora RF. RF es igual a 20.212 kiloohmios. R positivo es igual a 1.465 kiloohmios. El circuito final nos queda así. Procedemos con la simulación en Proteus. La simulación y este va a ser el resultado que nos va a dar. La señal de entrada es de color verde y la señal de salida es de color amarillo. Se puede observar que la ganancia es 1 y que la señal de salida es una señal coseno que en la integral de una señal seno. Amplificador diferencial. El amplificador operacional inversor amplificó una tensión que se aplicó en el pin inversor y la tensión de salida estaba fuera de fase. El pin no inversor se conecta a tierra con esta configuración. Si el circuito anterior se modifica al aplicar una tensión mediante un divisor de tensión en el no inversor,
El resultado es un amplificador diferencial, como se muestra a continuación. El montaje clásico de un amplificador diferencial con un solo operacional es el de la figura que vemos a continuación. Igualando las tensiones B más y B menos, se tiene que B más igual a B y por 1 R2 sobre R1 más R2. B menos es igual a B y 2 más B sub 0 menos B y 2 sobre R1 más R2 por R1. B más igual a por R2 igual a B y 1 por todo lo que vemos. La tensión de salida se obtiene como B sub 0 igual a R2 sobre R1 B inicial 1 menos B inicial 2. La ganancia A igual a R2 sobre R1 solo depende de la resistencia R1 y R2 en el factor de rechazo del modo común depende del grado de paramento de las dos resistencias R1 y de las dos resistencias R2. Un inconveniente de este circuito es que si se desea hacer la ganancia ajustable mediante resistencias potenciométricas, es preciso variar dos simultáneamente con las dificultades que ellos conllevan. Además, la resistencia de entrada R igual a R2, R1 infinita y la resistencia a tierra de cada terminal son finitas y distintas. La solución a estos problemas se encuentra en el circuito de la figura 12.12, conocido como amplificador diferencial de instrumentación, donde las entradas se conectan directamente a los terminales no inversores de las operacionales, proporcionando la resistencia de entradas infinitas. Aquí tenemos un ejemplo de un amplificador diferencial. Diseña un circuito restador que tenga la siguiente señal de salida, que V sub igual a 0,7 voltios de 1 menos 0,4 voltios de 2. Se escoge F de 5.6K ya que es múltiplo de 0,7 y 0,4. Ahora se halla el valor de R1. R1 F igual a 1. Nos queda R1 que es igual a 8K ohmios. Hallamos el valor de R2 que es igual a 14K ohmios. Y al final el valor de Rx, lo que buscamos que es Rx igual a Rf sobre 1 más A sobre A2 menos A1. Nos queda que Rx es igual a 8K ohmios. Como el valor de Rx positivo se coloca del pin no inversor a tierra, el circuito queda de la siguiente manera. Este circuito, ya que conseguimos el resultado y la simulación es fácil, no procedemos a simularlo para ganar tiempo.